Ella es abogada feminista e integrante del equipo de Pronsex desde diciembre del 2011. Entre el 2008 y 2011 formó parte del Programa de Derechos Sexuales y Ciudadanía en Salud, del Programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, así como del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS Argentina 2010 y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, desarrollando una experticia en el campo de los derechos humanos de las mujeres, específicamente en los campos del derecho a una vida libre de violencia, de los derechos sexuales reproductivos de mujeres indígenas y no indígenas. Ella actualmente tiene la maestría en Derecho Constitucional, que lo finalizó en la Universidad Católica del Perú. Les presento y les dejo a Brenda Álvarez. Muy buenos días a todos y todas. Les doy la cordial bienvenida a la mesa de discusión 3. El día de hoy vamos a abordar algunos temas muy importantes con una invitada y un invitado súper reconocidos en el ámbito de los derechos humanos y los derechos reproductivos, y vamos a hablar sobre los retos de la justicia reproductiva. La primera intervención está a cargo de Óscar Cabrera, del O'Neill Institute for National and Global Health Law. Él es abogado, actualmente es director ejecutivo del instituto y profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown. Obtuvo su licenciatura en Derecho en su país natal, Venezuela, y su maestría en Derecho con especialidad en Salud Pública en la Universidad de Toronto. También obtuvo una beca de investigación del Canadian Institute of Health Research, Health Law and Policy, para cursar su programa de maestría. El doctor Cabrera ha trabajado en varios proyectos con la OMS, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, así como otras organizaciones internacionales. Asimismo, ha investigado y está interesado en varios campos relacionados con el derecho sanitario, como el derecho de la salud pública, los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos humanos y políticas de los sistemas de salud. Bienvenido, Óscar, y adelante. Tienes uso de la palabra. Buenos días, o ya son tardes, creo que ya son buenas tardes a todas y todas, y muchas gracias por la invitación para participar. Si ven el programa impreso, la persona que se supone que iba a participar era Javier Vázquez, de la Organización Panamericana de la Salud. Lamentablemente Javier tuvo que cancelar a último momento y me pidieron que, como trabajo temas similares a los que trabaja Javier, que hiciera la presentación. Voy a estructurar mi presentación sobre retos, pero enmarcarla más en el contexto del derecho a la salud, obligaciones de los estados en materia de salud en el espacio de salud sexual y reproductiva. Después ver algunas herramientas que se pueden utilizar para empezar a avanzar, temas de derecho, temas de salud sexual y reproductiva, acceso a aborto, mecanismos legales para prevenir y atacar violencia desde una perspectiva de derecho a la salud. ¿Tengo para mover la presentación? Oh, sí, perfecto. Entonces estas son los 4 o 5 puntos que voy a hacer. No va a ser una presentación tan formal, lo que quisiera es dejar más tiempo para discusión. Al comienzo es enmarcar el tema dentro de derecho a la salud. ¿Cómo entendemos el derecho a la salud? ¿Cuáles son las obligaciones de los estados en materia de salud? Después hablar de 2 dimensiones que son interrelacionadas. Una se relaciona con el derecho a la salud como el derecho que establece una obligación de los estados de proveer servicios. Esa dimensión la hemos mencionado muchos de los ponentes y de las ponentes, entre hoy y ayer la han mencionado, y ahí enmarcamos mucho el aborto como un servicio médico, una intervención médica que debe ser cubierta dentro de todo lo que tiene que ver con acceso a servicios médicos de salud. Esa es la dimensión más prestacional del derecho a la salud. También hay otra dimensión que es importante y que donde estamos viendo ahora más desarrollo jurisprudencial y donde creemos que hay que enfocar mucho más el trabajo desde esta perspectiva, que es lo que conecta con determinantes sociales de salud. ¿Cuáles son esas condiciones, precondiciones que son necesarias para poder vivir una vida saludable? En el contexto de salud sexual y reproductiva, eso tiene que ver con discriminación, estigma, que Rebeca Cook mencionaba en la presentación anterior, también temas con violencia estructural, temas sistémicos de cómo está estructurada la sociedad y cómo tenemos que atacar esos determinantes sociales, culturales, que también tienen una afección en salud, y cómo enmarcamos eso dentro de obligaciones en materia de salud.
Mencionar muy brevemente, porque sé que hay un panel ahora que está tratando ese tema en particular, sobre el conflicto, la tensión que existe entre cómo utilizamos el derecho penal y el derecho a la salud como uno de los retos que todavía vemos en nuestro espacio, y al final hacer referencia muy breve a algunas resoluciones de la Organización Panamericana de la Salud. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, empezamos con el derecho a la salud y lo voy a enmarcar dentro del el Sistema Internacional de Derechos Humanos, dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos. La mayoría de nuestros países a nivel de región tienen normativa específica a nivel constitucional que protege y garantiza el derecho a la salud. A nivel internacional lo que tenemos es el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece obligaciones generales de los Estados. Si leemos la primera parte de ese artículo, hace referencia a que los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y eso lo hemos escuchado mencionado en algunas de las presentaciones. La obligación del Estado de garantizar que cada persona tenga acceso, goce del más alto nivel de salud física y mental. Si Javier hubiera estado presentando aquí, también hubiera hecho referencia al preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que también hace referencia a esta obligación. Cuando tratamos de ver esto desde una perspectiva legal, es una obligación muy amplia. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a los estados que hagan en este contexto? ¿Cómo podemos empezar a elaborar más en el contenido específico de esta obligación? Siguiente, por favor. Y aquí vemos 4 elementos principales que se utilizan para tratar de medir y tratar de establecer un marco normativo para ver cómo los estados cumplen o no con sus obligaciones en materia de salud. Esto también fue mencionado por una jueza peruana ayer en una de las presentaciones. Lo primero tiene que ver con disponibilidad, que es un elemento bastante fácil de determinar. Tiene que ver con el número de proveedores de salud, el número de medicamentos. Es un estándar bastante más objetivo. ¿Cuáles son ese número esencial que se necesitan? Y si el Estado tiene ese número, está cumpliendo con las obligaciones. Si no tiene el número, no está cumpliendo con las obligaciones. Accesibilidad resulta el que es mucho más complicado, porque accesibilidad tiene elementos relacionados con discriminación, con accesibilidad física. Solemos tener mucha concentración de servicios de salud en centros urbanos y no en centros rurales, y eso tiene que ver con salud como un todo, pero en salud sexual y reproductiva pasa lo mismo. Accesibilidad económica, si el costo, no el costo solo de cubrir los servicios, sino el costo que impone en la persona el tener que dejar de trabajar, el tener que trasladarse a un lugar o no, sirve como una barrera o opera como una barrera para accesar los servicios. E información. En cada uno de estos elementos hay mucho trabajo que hay que hacer todavía, porque estos son los elementos que nos ayudan a eliminar las barreras fácticas. Porque si bien tenemos procesos que son legales, que debería haber garantía de acceso, costo, falta de información o discriminación o estereotipo, en el contexto de lo que planteaba Rebeca antes, de los operadores de salud, puede afectar ese goce efectivo del derecho. Aceptabilidad se refiere con una dimensión cultural respecto a las diferencias culturales, perspectiva de género, perspectiva ética. Eso tiene que ver también con cómo se prestan los servicios para grupos específicos, poblaciones indígenas o grupos minoritarios, que tiene que ser distinto al estándar general de cómo se presta el servicio para la población. Y finalmente calidad, que es un estándar básico de calidad en el cual se tiene que prestar el servicio. Siguiente. Esto no lo voy a hablar en detalle. Aquí lo que tenemos son tratados internacionales de derechos humanos que garantizan, y quería pedir disculpas porque algunos de estos temas pueden ser muy repetitivos para algunos de ustedes, pero son estándares internacionales que garantizan obligación del Estado en materia de salud a grupos específicos. En temas de mujeres tenemos artículos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Pacto de Derechos Internacionales Económicos, Sociales y Culturales hace referencia específicamente a la salud de la mujer también. Recomendación General 24 del Comité CEDAW elabora bastante detalle qué quiere decir el derecho a la salud en el contexto de las mujeres y derecho a la salud. Hay una mención específica también en personas con discapacidades. El artículo 25 de la convención, que es una convención bastante reciente, hace referencia al derecho a la salud. Niños, niñas y adolescentes también tiene un artículo específico en un tratado internacional, la Convención sobre los Derechos de las Niñez, que en realidad en español se llama Convención sobre los Derechos del Niño, pero mucha gente utiliza niñez en vez de niño para ser un poco más inclusivo de género. Y trabajadores migratorios también tiene provisiones específicas en materia de salud. Siguiente. Esto es el nivel básico de obligación. Respetar, proteger y asegurar es los niveles de obligación que el Estado tiene que cumplir en materia de derechos humanos. Por ejemplo, cuando hay una prohibición legal
de acceso a servicios de aborto, es el Estado directamente quien con su acción está afectando los derechos fundamentales. Entonces viola ese primer nivel de obligación. Cuando el Estado no regula a los entes privados y los entes privados discriminan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a través del uso de objeción de conciencia o cualquier otra herramienta que utilice el sector privado para limitar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, entonces se viola la obligación de proteger, que quiere decir que el Estado tiene que intervenir para que terceras partes no afecten los derechos fundamentales. Finalmente, la obligación de asegurar es la obligación de crear las condiciones en sociedad para que haya el goce efectivo de los derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí es donde, habiendo hecho un poquito de un marco bastante general sobre salud, derechos humanos, ahora lo que quiero hablar son estas dos vertientes, dos corrientes de cómo entendemos la obligación de los estados en materia de salud. La ministra de la Corte Suprema de México ayer hacía referencia al derecho a la salud como un derecho prestacional. Es esa dimensión que el derecho a la salud impone obligaciones al Estado de prestar servicios de salud. Y esa obligación es importante, y así es como ha evolucionado la jurisprudencia en salud y derecho. Ha sido a través del acceso a servicios médicos, el acceso a medicamentos. Me parece importante, y lo vamos a hacer énfasis en alguno de estas decisiones bastante breve, de cómo ha alcanzado a tener ya reconocimiento a nivel regional, de cómo en algunos de nuestros países entendemos que sí hay una obligación de provisión de servicios. Esto arranca por conexión específica con el derecho a la vida. La justiciabilidad del derecho a la salud está muy conectada con derecho a la vida, por eso en VIH es donde se ve más avance temprano de que los tribunales se sienten más flexibles para decir, bueno, sí hay una obligación en conexión con el derecho a la vida, el derecho a la salud, porque denegación de antirretrovirales significaba prácticamente una sentencia de muerte en ese momento. Entonces hubo mucho avance en ese sentido. No solo porque soy venezolano, sino porque esta sentencia de la Corte Suprema de Venezuela es uno de los primeros casos, es anterior todavía al caso de Sudáfrica. La sentencia de Venezuela es del 99 y el de Sudáfrica es del 91, donde se establece una obligación del Estado de proveer servicios, medicamentos a poblaciones específicas. Este mismo estándar se puede aplicar y hay proyectos de empezar a trabajar la aplicación de estos estándares para acceso a medicamentos en el contexto de salud sexual y reproductiva. Misoprostol, ¿cómo lo podemos incluir dentro de esta lista de servicios de obligación del Estado de proveer acceso a medicamentos? También hay casos relacionados con acceso oportuno de servicios de salud, y si bien esto es una conferencia regional de Latinoamérica, hago referencia a ese caso de India, porque hay todavía un par de países en Latinoamérica donde el derecho a la salud no está garantizado a nivel constitucional. Creo que Chile es uno de los principales ejemplos, pero hay otros países donde el derecho a la salud puede considerarse no justiciable a nivel constitucional. Lo que hizo la Corte Suprema de India fue extender la interpretación del derecho a la vida. El derecho a la vida no solo incluye el derecho a estar vivo y a no estar muerto, sino es el derecho a la vida digna. ¿Cómo entendemos todas esas otras prestaciones que están asociadas con el derecho a la vida, incluyendo salud, educación, vivienda? Y hay una expansión de cómo se entiende la obligación en salud. El sistema interamericano, y quizás Fanny va a comentar en eso, si no lo podemos hacer en las preguntas, también ha usado esa interpretación extensiva del derecho a la vida digna. Ayer hubo una presentación de alguien de la Corte Interamericana que hablaba sobre lo restrictivo que puede ser la justiciabilidad del derecho a la salud directamente en el sistema interamericano, pero a través de derecho a la vida y conexión con otros derechos se ha logrado justiciabilidad. El caso de Colombia no lo voy a mencionar en detalle porque Alicia Yamín elaboró un poco respecto a este caso. El último punto de no regresividad me parece importante porque está asociado con el derecho a la salud. Y si entendemos acceso a servicios de aborto y acceso a servicios en general de salud reproductiva como prestaciones de salud, están cubiertas por ese principio de cumplimiento progresivo que le da flexibilidad a los estados a empezar a desarrollar políticas para llegar al cumplimiento. Es una obligación de conducta, no de resultado, pero al mismo tiempo incluye la otra versión, que el otro lado de la moneda, que es no regresividad. Una vez que se ha logrado cierto nivel de protección, el Estado no debe limitar el acceso a esa protección, y ahora lo voy a hacer en detalle. Este caso del Tribunal Constitucional de Perú, que era el último que estaba en la lista, no es en temas específicos de salud sexual y reproductiva, es un caso que tiene que ver con control de tabaco y constitucionalidad de una normativa de tabaco en Perú, pero el estándar que se desarrolló de no regresividad ha sido
bastante estudiado en detalle, porque puede ayudar a revestir las políticas públicas en salud contra ese vaivén político del que siempre somos víctimas. Hay un avance en salud sexual y reproductiva, celebración, no sabemos cuál es el gobierno que viene después, no sabemos hasta qué punto va a haber garantía efectiva. Ese principio de no regresividad creo que puede ayudar a solidificar un poco políticas públicas en salud. Siguiente, estas las voy a saltar porque entiendo que me quedan 5 minutos, o me quedaban 5 minutos hace 4 minutos, así que voy a ir un poco rápido. Siguiente, por favor. Esto es estándares de cómo se puede justificar regresividad de algunas medidas en materia de salud pública. Son estándares del comité de ESC, pero lo que quiero elaborar es la siguiente, por favor, siguiente. Y esto es algo que hemos estado trabajando desde hace muchos años, y más bien es una vergüenza que estemos en este congreso y no presente el trabajo de nuestra investigación, porque en el congreso en Costa Rica ya conversamos sobre esto y la idea es empezar a avanzar un poco más en este espacio, pero es específicamente utilizar cumplimiento progresivo, no regresividad, como una vía para atacar reformas que recriminalizan el aborto. Entonces esto se entiende, lo voy a explicar en términos más sencillos. Si se entiende el aborto como un servicio médico, el cual el Estado está proveyendo, hay una obligación del Estado de proveer ese servicio médico, y en algún país tenemos ciertas condiciones, ciertas causales en las cuales se puede accesar a ese servicio, y un gobierno decide recriminalizar, eliminar las excepciones, eso se puede interpretar, y hay bastante trabajo que se ha hecho en ese espacio, como una medida regresiva. Regresiva porque antes de esa reforma al Código Penal se podía tener acceso a ese servicio de aborto. Ahora que se recriminalizó y no hay excepciones, no se puede tener acceso. Entonces la idea es cómo se puede estructurar un argumento a nivel de derecho constitucional, pero conectando con derecho internacional, sobre el principio de regresividad para proteger los avances que se han logrado en materia de salud sexual y reproductiva. En el contexto de una reforma legal suele ser un poco más sencillo hacer este argumento. Se vuelve un poco más complicado cuando estamos hablando ya de asignación presupuestaria o a nivel ejecutivo, cuando se limita el acceso sin que haya una reforma legal. Ahí creo que la evidencia y cómo se estructura el argumento puede ser un poco más complejo, pero en estos casos que estábamos analizando es claro que hubo una reforma al ordenamiento jurídico que recriminalizó, por lo cual ese servicio médico no está disponible dentro del ordenamiento jurídico de manera legal. Siguiente. En términos de determinantes de salud, no voy a hacer detalle de esto, pero me parece que aquí es donde empieza a haber jurisprudencia y habría que trabajar más en este espacio. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados en salud que van más allá de esa obligación prestacional? Obligaciones relacionadas con violencia, educación, estatus económico y social, justicia. ¿Cómo se puede empezar a ampliar esa noción del derecho a la salud? Ir más allá de entender el derecho a la salud como un derecho que me garantiza acceso a medicamentos, sino también como un derecho que impone una obligación al Estado de regular y de crear un ambiente donde las personas puedan vivir una vida saludable. Esa es una obligación bastante más compleja, donde no ha habido quizás tanto avance, pero creo que ahí es donde hay que trabajar para lograr atacar esos determinantes efectivos, que son los que generan más inequidad, los que hacen que disparidades sean más amplias en nuestros países. ¿Cómo podemos empezar a atacar esos determinantes? Siguiente. Esto es conectando con un informe, y esto dije que lo iba a hacer bastante breve, del Relator de Derecho a la Salud de 2011, donde habla el conflicto que existe entre el uso del derecho penal en temas de salud, pero me quiero enfocar en la siguiente, por favor. Sí. La criminalización de salud sexual y reproductiva no es justificada por causas morales o de salud pública. Tiene un efecto muy perjudicial para la confianza en el sistema de salud como un todo. Más bien hay un movimiento ahora en salud, no solo en salud sexual y reproductiva, para movernos del uso del derecho penal y empezar a usar mecanismos regulatorios. Eso está pasando con drogas, está pasando en muchos temas donde entendemos que el derecho penal no nos ayuda a lograr que no es efectivo desde la perspectiva de protección de salud pública, que tiene muchas consecuencias que no son ideales desde un marco regulatorio, y que también limita el poder del Estado de crear incentivos o desincentivos en espacios específicos. Entonces hay como un movimiento en salud para sacar el rol del derecho penal, no es tan central como lo era quizá hace 40 años. Siguiente, por favor. Y esta es la última lámina. Esto quería hacer referencia porque, como dije, Javier Vázquez de la OPS, que es asesor en temas de salud y derechos humanos, era quien iba a presentar, y quería hacer referencia a algunas de las resoluciones de la OPS que hablan, son resoluciones que se
aprueban el Consejo Directivo, resoluciones de la institución, que establecen un mandato para la organización, pero también para los países, para trabajar e incorporar esta perspectiva de derechos humanos dentro del trabajo. Desde trabajar con Procuraduría de Derechos Humanos, fortalecer la autoridad sanitaria para formulación de políticas públicas con un marco de derechos humanos incorporado dentro de eso, capacitación de trabajadores, pero también colaborar con los otros actores legales en sociedad que cumplen funciones en este espacio. Y esto siempre lo digo en el instituto, el programa que tenemos en Georgetown se enfoca mucho en crear capacidad legal en el espacio de salud y vemos que hay mucha necesidad. La mayoría de los países no tienen programas de capacitación. Tenemos jueces que no necesariamente, y sé que Alicia, que está en la audiencia, Alicia Yamina, ha estado trabajando en capacitación, y Rebeca creo que no le gustó el tema de capacitación del Poder Judicial, pero usar esa expresión, pero tratar de crear esas capacidades dentro de los distintos operadores jurídicos para poder incorporar evidencia y entender que este es un espacio complejo donde tenemos que seguir aprendiendo y seguir desarrollando capacidades. Difusión de información en sociedad civil y colaboración con órganos de tratados, relatores especiales. Esto es un mandato más de la organización de colaborar con Naciones Unidas y con otros órganos del sistema interamericano en este espacio. Y creo que con eso termino por ahora. Siguiente, sí, creo que no tengo más nada. Así que por ahora paro. Perdón que me excedí un par de minutos, pero quedo a su orden para cualquier pregunta después. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, a continuación tenemos a Fanny Gómez. Ella viene desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es especialista en derechos humanos y coordina la ejecución del trabajo jurídico, los proyectos y las actividades de la Relatoría para los Derechos de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella trabaja en la CIDH desde julio del 2007, cuando ingresó como becaria y luego como consultora en la Relatoría para los Derechos de las Mujeres. Fanny es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, con maestrías en leyes en la McGill University en Canadá, becada también por la Universidad de Chile para cursar el diploma postítulo de Derechos Humanos y Mujeres y Teoría en Práctica. Ella también actualmente se desempeña como profesora adjunta en la Facultad de Derecho de Georgetown, en cursos sobre derechos humanos, orientación sexual, identidad de género y salud sexual y reproductiva. Un fuerte aplauso para Fanny. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Y gracias a las organizadoras y organizadores por invitarme. Me pidieron que hablara sobre el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en la región, y quería también aprovechar para contarles que la Comisión Interamericana aprobó un informe sobre acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, del cual les voy a estar hablando el día de hoy, pero también aprovechar el espacio para contarles un poco sobre el trabajo, la información que viene recibiendo la Comisión Interamericana en relación con violencia sexual y otros tipos de violencia respecto de mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres transgénero y personas intersex. Y al final quería, si me lo permiten, pasarles un video de 4 minutos y medio sobre la situación de derechos humanos de personas intersex en la región, de acuerdo, hablado por las mismas personas intersex ante la Comisión. Bueno, muy brevemente, los principios, quería comentarles un poco cuáles eran los principios rectores que ha desarrollado la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en materia de violencia sexual. El primero se concentraría en el deber de debida diligencia. Los estados tienen un deber de debida diligencia para organizar todo su aparato estatal con la idea de prevenir, investigar, sancionar y reparar de manera efectiva y pronta y adecuada las instancias de violencia sexual contra mujeres en la región. También en sus numerosas sentencias de la Corte Interamericana, en las decisiones de la Comisión, se ha desarrollado el vínculo estrecho que existe entre la violencia y la discriminación. La violencia siendo una de las manifestaciones más extremas de discriminación contra las mujeres, y también se ha desarrollado el vínculo con el deber de debida diligencia, es decir, si el Estado falla en su deber de debida diligencia de prevenir e investigar casos de violencia sexual y violencia en general contra las mujeres, está de hecho discriminando contra las mujeres. Asimismo, la Corte Interamericana y la Comisión también ha desarrollado el concepto de la relación que existe entre la impunidad y
el mensaje social que eso envía de que el Estado está tolerando o condonando actos de violencia contra las mujeres. Esto, a su vez, genera que se repitan este tipo de actos, porque la sociedad en general no tiene el efecto amedrentador de que va a venir un proceso penal y se va a investigar efectivamente y va a haber una sanción al respecto. Existen varios instrumentos interamericanos, se han conversado aquí, ayer lo mencionaba Luz Patricia Mejía de la CIM, existen, y también el consultor, el director jurídico de la Corte Interamericana, sobre lo que ha desarrollado los instrumentos como la Declaración Americana, la Convención Americana y la Convención de Belén do Pará. Estos constituyen el marco por el cual el sistema interamericano evalúa si los estados están o no están cumpliendo con su deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar situaciones de violencia y violencia sexual contra las mujeres. Asimismo, la Comisión Interamericana también ha hecho ciertos informes temáticos, como el que les comentaba, que les voy a estar hablando hoy, pero también hay varias decisiones de la Comisión Interamericana que deben ustedes conocer, el famoso caso de Raquel Martín Mejía contra Perú, que también fue mencionado, el caso de las hermanas González Pérez contra México del 2001, y también varias sentencias en las cuales la Corte Interamericana ha desarrollado las obligaciones del Estado en este sentido. Siguiente, por favor. El informe del cual les comentaba tiene parte de un marco fáctico de recopilación de información que se hizo en ciertos países de la región y realmente muestra información que no es nada nueva para ustedes. La violencia sexual existe en unos altos índices en la región que afecta mayormente a las niñas. Existe una falta generalizada por parte de los estados de producir datos sobre que den cuenta de la dimensión del problema. Los agresores en su mayor caso son familiares hombres y existe, hay muy poco número de denuncias ante la policía o ante cualquier instancia estatal, en particular cuando no hay apoyo familiar. Muchas de las mujeres que experimentan violencia sexual acuden ante un amigo, una amiga, un familiar, y cuando no hay ese sostén de apoyo, pues existe menor chance de que la persona pueda denunciar. Asimismo, existe un alto nivel de impunidad en casos de violencia sexual, que están relacionados con lo que voy a estar hablando a continuación en relación con la falta de efectividad judicial de investigar debidamente estos casos, pero también tiene que ver con los bajos índices de denuncia. Siguiente, por favor. En relación con las obligaciones estatales, comentarles también, primeramente, antes de eso, que la Comisión en su informe cita lo que había dicho la Corte Interamericana en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en relación con que la violencia sexual constituye una forma paradigmática de violencia, que es una violación sexual vulnera valores y aspectos esenciales de la vida privada de una persona y supone una intromisión en su vida sexual, anulando su derecho a tomar libremente decisiones personales e íntimas. Y finalmente, que ante un acto de violencia contra una mujer, la Corte Interamericana dice, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación lleven adelante una con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia y las obligaciones del Estado de erradicarla. Se debe llevar adelante una investigación que genere que las personas puedan nuevamente tener confianza en que las instituciones estatales van a velar por sus derechos. En relación con la investigación, la Corte Interamericana y la Comisión han establecido que esta investigación debe ser exhaustiva, debe ser imparcial, debe ser efectiva y debe realizarse sin dilaciones indebidas. Por ejemplo, en el caso de las hermanas González Pérez del 2001, es un caso de 3 mujeres indígenas que fueron violadas por agentes estatales en México. La comisión determinó que había habido una dilación en la investigación porque habían pasado 6 años sin que hubiera habido ninguna sanción de ningún responsable. Entonces, eso es solamente un ejemplo de cómo se puede violar la obligación de llevar a cabo una investigación sin dilación. Asimismo, como parte de esta obligación, deben dar asistencia jurídica gratuita, se debe garantizar que las víctimas y sus familiares tengan el acceso a la justicia y, finalmente, que el objetivo de la investigación tiene que ser que se esclarezca lo sucedido, que
se conozca la verdad de lo que ocurrió. Entonces, el Estado no puede simplemente hacer una repetición mecánica de ciertas actuaciones que sean meramente formales y que no conlleven al objetivo final, que es esclarecer la verdad. Finalmente, también que los estados deben proveer atención médica, sanitaria y psicológica en casos de violencia sexual y que debe haber una reparación adecuada y rápida. Evidentemente, esto depende de que exista un proceso sin dilación indebida. Siguiente. En relación con la debida diligencia, ¿y qué significa esta obligación de debida diligencia? Porque siempre se habla de la obligación de diligencia. La Corte Interamericana ha desarrollado, y la Comisión también han desarrollado, estándares para medir si el Estado está o no está cumpliendo con su deber de diligencia. Estos son algunos de los ejemplos o algunos de los elementos que tiene que tomar en cuenta el Estado o la Comisión o la Corte para evaluar si el Estado está cumpliendo con su deber o no. Por ejemplo, la declaración de la víctima se debe hacer en un ambiente seguro donde se pueda garantizar la privacidad y la confianza. Se debe evitar a toda costa la revictimización y en este sentido se debe limitar la necesidad de que la víctima tenga que declarar 2, 3 y 4 veces en el mismo proceso. El examen médico y psicológico debe ser inmediato y debe ser realizado por personal capacitado. Asimismo, también por el sexo de la persona, que la persona escoja, pero en otras ocasiones también se ha dicho que sea por parte de una mujer, si es el caso de una violencia sexual de una mujer. Asimismo, debe haber un manejo diligente de la prueba. Esto es un desarrollo de lo que ha hecho la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana en relación con otros casos de violaciones masivas a derechos humanos o violaciones a derechos humanos. La Comisión y la Corte lo han adoptado a cuáles son las obligaciones en relación con el manejo de la prueba para casos de violencia sexual. Por ejemplo, se debe asegurar que el material probatorio, incluyendo las ropas, se lleve a cabo una debida cadena de custodia y se debe hacer, por ejemplo, una inspección en el lugar de los hechos. Esos son algunos de los elementos. Siguiente. Entonces, ahora para hablar un poco de cuáles son los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que todos conocemos y sabemos? La Comisión hace una reiteración de cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres cuando, y en realidad los obstáculos que impiden que que los actos de violencia sexual sean debidamente investigados. Existen ciertos obstáculos en el momento de la denuncia, el momento inicial. Por ejemplo, la Comisión ha encontrado que de manera general se viola la privacidad de las mujeres a denunciar. Existen procesos largos que son altamente complejos y formales, son sumamente costosos. Existe en general una falta de información y asesoría que se le da a las víctimas de violencia sexual sobre cómo tienen que denunciar, sí que tienen el derecho a denunciar y cómo deben de hacerlo. Y en general existe una inefectividad en relación con la implementación de las medidas de protección. Las mujeres no se sienten seguras en denunciar porque el Estado no las protege cuando van a denunciar, en particular en situaciones de violencia intrafamiliar. Esto genera pues entonces una desconfianza generalizada en que el sistema de administración de justicia va a velar por los derechos de las mujeres y va a responder de manera adecuada cuando existen casos de violencia sexual. Siguiente. Y ahora quería comentarles un poco sobre cuáles son algunos de los problemas estructurales en relación con la administración de justicia. Lo comentaba la profesora Rebecca Cook en la mañana. Existe de manera generalizada la aplicación de estereotipos discriminatorios por parte de los operadores de justicia en todos los niveles del proceso, desde la primera denuncia en las comisarías hasta en las fiscalías, en los procesos de juzgamiento y en los procesos de sanción. No existe, en ese contexto de discriminación estereotipada o estereotipos discriminatorios, existe un tratamiento inadecuado a las víctimas, a los familiares de las víctimas, un lenguaje sexista, misógino, y también existe desde el primer momento una desacreditación, una disminución de la importancia del hecho, una culpabilidad a la víctima. En general no hay ni capacitación ni sensibilidad por parte de los operadores de justicia en este sentido. En relación con la investigación, existe una poca o nula implementación en los países en donde hay marcos y protocolos para la investigación debida, que sea con una perspectiva de género, no se aplican, no se conocen de manera general. Y en este sentido, pues los operadores de justicia no incorporan una perspectiva de género que lleve a una investigación, una sanción debida de los casos de violencia sexual. Siguiente. En su informe, la Comisión Interamericana hace una serie de recomendaciones a los países de la región, en particular en Mesoamérica, de fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad, la capacitación efectiva de funcionarios públicos en el procesamiento de los casos,
protocolos para la efectiva investigación de casos, de manera que esté libre de estereotipos de discriminación. Y en relación con lo que mencionaba al inicio sobre el vínculo que existe entre la discriminación y la violencia, la importancia de erradicar los patrones socioculturales discriminatorios a través de campañas educativas, campañas sociales sobre derechos humanos de las mujeres, la difusión de mecanismos de denuncia para mujeres víctimas de violencia y también la necesidad de adoptar modelos de atención en salud, acceso a la información y justicia. Ahora quería pasar entonces a comentarles, para cerrar, siguiente por favor. ¿Cuáles son algunos otros temas de preocupación para la Comisión en base a la información que he recibido? Con su venia, entonces, me permito hablarles un poco de la información que la Comisión Interamericana ha recibido en relación con la violencia sexual y la violencia médica que sufren algunas personas dentro de lo que se llama el colectivo LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex. En primer lugar, la información que ha recibido la Comisión Interamericana en los últimos años es que las mujeres lesbianas o mujeres trans, en base a una orientación sexual o una identidad de género real o percibida, es decir, si son efectivamente mujeres trans o si son efectivamente mujeres lesbianas o bisexuales o parecen mujeres lesbianas, bisexuales o transgénero, son víctimas de violencia sexual correctiva o de violación sexual correctiva, mal llamada correctiva porque lo que busca esta violencia es intentar cambiar la orientación sexual de la persona o intentar cambiar la identidad de género de la persona o, en su defecto, castigar esa orientación o esa expresión del género que transgrede todas las normas sociales o tradicionales que nos han enseñado desde que somos pequeños y pequeñas. Asimismo, la información que ha recibido la Comisión Interamericana es que las mujeres lesbianas jóvenes son el grupo que está afectado mayoritariamente o de manera desproporcionada que es víctima de violencia intrafamiliar. En algunos países de la región también se ha recibido información de que las mujeres lesbianas o mujeres bisexuales o mujeres trans o hombres gays también o que parecen, cuya expresión de género es considerada femenina, son sometidos y sometidas a clínicas de deshomosexualización, es decir, lugares donde se busca cambiar a la persona, castigarla a través de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que incluyen también a veces la violencia sexual. Algunas veces estas clínicas o estos centros mal llamados médicos funcionan como centros para curar adicciones. Entonces, en ese sentido, padres y madres muchas veces llevan a sus hijos y a sus hijas de manera en contra de su voluntad y los internan en estos procedimientos. Y también la violencia sexual correctiva de mujeres lesbianas se da en espacios públicos, se da en el Caribe, se da en la región de América Latina. Muchas veces no se denuncia por miedo. Y para finalizar ahora sí, quería hablarles un poco de la situación de violencia médica contra personas intersex. Las personas intersex son aquellas personas, lo van a ver muy bien en mejores términos de lo que yo les puedo explicar en el video. Vamos a ver a personas intersex que hablan de lo que han sufrido por ser personas intersex, pero en general, para darles una introducción, las personas intersex son aquellas personas que nacen con cuerpos que varían del estándar femenino y masculino, por diferencia a nivel de gónadas, a nivel de cromosomas, a nivel de genitales o a nivel hormonal. Las personas intersex son, desde su nacimiento, en la gran mayoría, si no la mayoría, o en todos los países de la región, existen protocolos médicos que apuntan a que cuando una persona intersex nace, es inmediatamente intervenida quirúrgicamente. En la gran mayoría de las intervenciones quirúrgicas que se le hacen a personas intersex en la infancia buscan normalizar, entre comillas, los cuerpos de personas intersex para que se parezca más a lo que pensamos que debe ser los genitales de una niña, o para que se parezca más a lo que pensamos que debe ser los genitales de un varón. Estas operaciones en la gran mayoría no son necesarias desde el punto de vista médico, son entre comillas cosméticas, y lo que hacen es nuevamente buscar normalizar los cuerpos. Generan dolor crónico, trauma. Además, no solamente es una intervención, sino que probablemente en la primera intervención se requieren intervenciones adicionales. También generan insensibilidad genital, incapacidad de que luego la persona pueda disfrutar las relaciones sexuales de manera placentera, y también en algunos casos ocasionan esterilización forzada.
La gran mayoría de estos casos ocurren sin el consentimiento informado de la persona intersex. Padres y madres toman la decisión en lugar de la persona intersex, y en algunos casos también, los casos más grotescos, padres y madres son engañados por parte del personal médico mintiendo, diciendo que es una situación que hay que operar, que hay que reparar porque corre riesgo la vida de la persona. Entonces en el video les pido su paciencia para pasar un video de 4 minutos y medio, y en el video van a ver, tiene subtítulos, van a ver intervenciones en español y intervenciones en inglés. Gracias. Las personas intersex somos aquellas personas que nacimos con cuerpos que varían respecto del promedio corporal femenino o masculino, que varían porque nuestros cromosomas son distintos, porque nuestras gónadas son distintas o porque nuestros genitales son distintos. En todo el mundo, incluyendo los países de nuestro continente, la inmensa mayoría de las personas intersex somos forzadas desde el momento de nuestro nacimiento, durante nuestra primera infancia y hasta nuestra adolescencia, a someternos a intervenciones destinadas a normalizar la apariencia de nuestros genitales. Vivimos en una sociedad dicotómica, donde todo lo que se salga de lo que es ser un hombre estándar o una mujer estándar es visto como algo intolerablemente monstruoso. Y precisamente el personal, en este caso específicamente de salud, siempre hace estas cirugías para normalizar esos cuerpos y que encajen en esta sociedad. Lo que no ven a largo plazo son todas las secuelas que tienen estas cirugías normalizadoras en los cuerpos de personas intersex. Pueden ser secuelas a corto, mediano y largo plazo, y que generan muchos sentimientos de culpa, de miedo, de vergüenza, tanto en los familiares de las personas intersex como en las mismas personas intersex. 26 years ago, a team of medical professionals discovered that I had XY chromosomes and internal testes, more commonly referred to today as partial androgen sensitivity syndrome. Immediately after that, a surgery was scheduled to remove those internal testes. I was 1 then. When I was 3, another surgery was performed. This time, it was to reduce the size of my clitoris, which was judged to be half a centimeter too long. Then, when I was 11 and entering puberty, I underwent a third surgery. This time, it was to construct a more acceptable vagina via the method called a vaginoplasty. I was lied to and told that I had cancerous ovaries and that the doctors were saviors who saved me. Es por eso que nosotros identificamos a estas intervenciones como formas culturalmente aceptadas de mutilación genital infantil. El hombre de 41 años que ustedes tienen ante ustedes, hace mucho tiempo atrás, fue una chica de 14 años a quien en el mismo momento en que se le informó que había nacido sin vagina y sin útero, se le informó también que era necesario cortar una parte de su intestino para crear una vagina en una cirugía. Y el propósito de esa intervención era asegurarse de que creciera para transformarme en una mujer que pudiera ser penetrada por un hombre. El fracaso de esa intervención es obvio, y después de 2 cirugías y después de 6 años de dilataciones vaginales con un trozo de hierro llamado bujía, de lo que puedo dar cuenta como efecto de esa intervención es la transformación del adolescente saludable que era en el hombre que soy, alguien que sobrevive como puede todos los días la experiencia de haber sido violado a repetición, dormido en una mesa de quirófano. En la gran mayoría las personas intersex viven encerrados o encerradas en sus casas. Las familias no hablan de esto porque todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver sobre todo con los genitales, es algo de lo que no se habla, es un tema tabú. Children who are born with atypical sex characteristics are often subject to irreversible sex assignment, leaving them with permanent, irreversible infertility and causing severe mental suffering. We deserve to have the chance to experience life, love, and the pursuit of happiness with our original, beautiful bodies intact. Thank you very much. Bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo y su espacio y invitarlos a una ronda de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchísimas gracias, Fanny. Muchísimas gracias, Oscar. Antes de las preguntas, quizás plantear algunos tópicos que han sido interesantemente propuestos, ¿no? Oscar, tú referías un punto súper importante que está siendo una tendencia a incrementarse en relación a las reflexiones del derecho constitucional, por ejemplo, a erradicar la regulación penal en relación a ámbitos vinculados a la salud, ¿no? Y desde algunas propuestas también desde el derecho penal, desde una mirada crítica feminista, se ha propuesto de que la regulación vinculada al aborto no debería estar en el Código Penal. Y eso me parece que deberíamos empezar a seguir o instando a la reflexión académica desde el derecho constitucional, desde el marco internacional de derechos humanos, y más en estados en los cuales estamos pasando de una transformación del Estado de Derecho a un Estado constitucional, por ejemplo, a mirar también la intervención penal desde una mirada constitucional, ¿no? ¿Cómo es que el ejercicio de un derecho fundamental, llámese autonomía, libre desarrollo de la personalidad, tiene que estar regulado o restringido por la intervención penal que aparentemente es la intervención en última ratio, ¿no? Entonces, estas regulaciones se constituyen en sí mismas vulneradoras de derechos. Me parecía súper interesante también lo que mencionaba sobre la no regresividad, ¿no? Cómo es que desde la judicialización o la exigibilidad del derecho a la salud también se plantea un tópico, ¿no? Constituciones como la peruana o la chilena, por ejemplo, que todos bien sabemos cómo es que se gesta la Constitución peruana, han evitado colocar así taxativamente el derecho a la salud, ¿no? Sin embargo, esto no ha sido necesariamente óbice para que se exija su justiciabilidad, ¿no? Y en relación a la no regresividad sí hay problemas muy fuertes en relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso a nivel nacional de la anticoncepción oral de emergencia, que fue incorporada como una política pública en los años 2004-2001 y que fue exigida a través de tribunales de su cumplimiento, y sin embargo por una sentencia del Tribunal Constitucional en un entendimiento realmente absurdo y una sentencia absolutamente lamentable que desconoce incluso el control de convencionalidad y se aparta muchísimo del desarrollo jurisprudencial que había venido desarrollando, expulsa a la anticoncepción oral de emergencia, la oferta pública, solamente de la oferta pública, ¿no? Entonces te dice que bueno, no, como hay una duda, vamos a evitar la duda y vamos a proteger vía el principio pro homine al óvulo fecundado, porque también establece que el estándar de protección a la vida es desde la fecundación, no desde la concepción, ¿no? Entonces ahí es que desde la no regresividad de los derechos sí se plantearía como un aspecto muy importante, ¿no? Cómo es que no estamos hablando de falta de presupuesto, sino desde la intervención, por ejemplo, del Poder Judicial o de otros poderes de factos que impactan y tienen un impacto absolutamente negativo y vulneratorio en la vida de las mujeres y de las niñas, y en estos casos siendo ahí vinculación a lo que se refería Fanny, a las víctimas de violencia sexual, ¿no? Porque al prohibir la distribución de la anticoncepción oral de emergencia en la oferta pública, no solamente afectaron a las mujeres que acudían a los hospitales públicos, ¿no?, sino también a las víctimas de violencia sexual que llegan a los hospitales y que no son muchas, que son muy poquitas, y a las cuales se les tiene que dar una atención de emergencia, según las normas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta regresión de la política pública a través de la intervención de una decisión judicial se vuelve pues absolutamente no solamente discriminatoria, sino que vulnera incluso el orden constitucional que establece y ahora el orden convencional también, ¿no? Por otro lado, me parecía muy importante lo que mencionaba Fanny en relación a la debida diligencia, ¿no? Y haciendo esto, el check con que considero que uno de los retos también de la justicia reproductiva nos plantea apartarnos un poco de la mirada de víctima en relación a como víctima objeto de prueba y solamente persecución desde el ámbito del proceso penal, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? O al menos en la experiencia peruana hemos visto, y también un poco en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte, ¿no?,
existe un avance muy importante, muy interesante en tanto estándares de acceso a justicia y de protección a las víctimas de violencia sexual, en tanto justicia vista como justicia tribunales, ¿no? Sin embargo, es un pendiente todavía garantizar una debida diligencia en la atención para las víctimas, ¿no? Como por ejemplo, evitar que se perpetúe las agresiones o las afectaciones a los derechos de las víctimas, ¿no? Como por ejemplo, los efectos que tiene la violación sexual no solamente en la afectación en la psiquis, sino también en la afectación en la salud sexual y en la salud reproductiva muchas veces, ¿no? Por ejemplo, llámese embarazos forzados, embarazos productos de violaciones sexuales, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que empezar a mirar a la víctima, no solamente como ese objeto de prueba para custodiar la prueba, que muchas veces, dicho sea de paso, en tribunales nacionales se establece que el embarazo es la única prueba que existiría, ¿no? Y que muchas veces tratan de cautelar el embarazo para establecer la responsabilidad del agresor, ¿no? Sin embargo, aquí queda sí un espacio muy importante que sí habría que mirar, ¿no? Que es cómo es que la debida diligencia también se inserta en la obligación que tienen los estados para atender a las víctimas desde cautelar su salud, su derecho a la salud sexual y a su salud reproductiva, ¿no? Por ejemplo, existen diversos protocolos, la OMS ha establecido protocolos de atención muy importantes, ¿no? Con estándares súper aceptables. Sin embargo, estos también en experiencias como las peruanas existen. Sin embargo, el ámbito de la salud o de la obligación que el Estado tiene de proveer y de cautelar salud en víctimas de violencia sexual, esto sigue siendo ausente. Y aquí nuevamente cobra pues importancia, por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Cómo es que no solamente la anticoncepción oral de emergencia tiene una vinculación en tanto, no sé, la garantía del acceso al avance científico en relación a planificación familiar, ¿no? O a métodos anticonceptivos, sino también cómo es que es un método de protección y de evitar la revictimización o la prolongación del daño que produce un embarazo forzado producto de violaciones sexuales, ¿no? Y también podríamos hablar en relación a lo que es el VIH o enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que no se cautela o si es que se ve un enfoque de garantía de la salud de una manera un poco restrictiva, solamente muchas veces a la salud mental, pero no se ve o no se observa con mayor detenimiento la salud reproductiva o la salud sexual de las víctimas, ¿no? Es que también yo me atrevería a decir que sería hasta un punto de reparación, ¿no? Cómo es que también garantizamos la debida atención para las víctimas de violencia sexual. Y otro punto que, para ya pasar a las preguntas, que me parece importante que mencionaste, Oscar, es en lo referido al derecho a la salud, ¿no? Cómo tenemos que apartarnos desde el enfoque prestacional del derecho a la salud y empezar a explorar un poco más en el contenido del derecho a la salud y a exigir que el contenido del derecho a la salud o el contenido esencial del derecho a la salud pueda no solamente, incluso ir más allá de la prestación, ¿no? Y aquí yo me atrevería, y esto ya muchas compañeras y colegas ya lo han mencionado en este libro Causal Salud, ¿no? Como por ejemplo en regulaciones como las peruanas, donde tenemos despenalizado el aborto terapéutico, donde establece que los tópicos de garantía son salud y vida, ¿no? Solamente entendemos salud en tanto salud física, ¿no? Y no necesariamente abordamos la otra dimensión de la protección del derecho a la salud en tanto salud mental. Y por ejemplo, es bien cierto que también la regulación penal establece aborto terapéutico y aborto por violación de una manera segmentada, ¿no? A pesar de que en un aborto, un embarazo producto de una violación sexual, la salud está realmente, hay una afectación en la salud, no solamente en espacios o en el ámbito físico, sino también en el ámbito de la salud mental de las mujeres, ¿no? Entonces, y ahí sí se hace falta hacer una interpretación del derecho a la salud de una manera un poco más amplia, incluso para exigir, ¿no?, el acceso a la interrupción del embarazo en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, y lo último que mencionaste, Fanny, me parece súper importante en relación a cómo es que empezamos a mirar también las otras poblaciones que son absolutamente discriminadas, ¿no? Como las personas lesbianas, gays, intersex. Y es verdad, la violencia sexual muchas veces las estamos abordando solamente desde el ámbito de mujeres, ¿no? Sin embargo, sí hay una extensión que, como ya
se ha manifestado en otras situaciones, la violación sexual muchas veces también se ve como un mecanismo de tortura o tratos crueles inhumanos, ¿no? Y cuando esto se realiza, cuando este acto se realiza con la intención de castigar, por ejemplo, como pasa con las personas gays o las personas lesbianas, pues es un mecanismo de tortura el cual tenemos definitivamente que nombrarlo de esa manera y no solamente y empezar a hablar un poco más sobre estos puntos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahora está abierta la ronda de preguntas. Les agradecemos a Fanny y a Oscar por unas reflexiones muy importantes, muy interesantes, y a ver si podemos dialogar un poquito más entre nosotros ahora. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada hacia, pues ya que el panel trató algunos temas sobre acceso a derechos y acceso a la justicia para hacer exigibles esos derechos de mujeres y bueno, mujeres trans o personas intersex, etcétera. Quisiera pues poner sobre la mesa que las mujeres con discapacidad, en muchos estudios que se han realizado, yo soy de Colombia, especialmente en Colombia, se ha demostrado que su acceso a la justicia es mucho menor que otras mujeres, y las personas con discapacidad en general tienen un montón de retos en el acceso y enfrentan barreras en el acceso a la justicia. Entonces mi pregunta sería encaminada a cuáles son las herramientas que ofrece el marco legal de derechos humanos fuera del artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que estos protocolos y todas las recomendaciones y todos los puntos que ustedes mencionaron puedan ser usados para la justiciabilidad de los derechos de las mujeres con discapacidad frente a este tema en particular. Gracias. Gracias por las presentaciones. Un poco en la línea del comentario que planteaba Brenda hace un rato, quería preguntarles a los y las panelistas sobre desarrollos jurisprudenciales o teóricos en torno a específicamente a la salud social, porque muchas veces tomando este concepto de la OMS de salud física, psíquica y social, encontramos desarrollos y algunos fallos interesantes en la región sobre salud física y psíquica, pero siempre hay como una especie de vacío en cuanto a la salud social, así que quería un poco saber si ustedes conocían algunos desarrollos en este sentido. Gracias. Tal vez para el compañero de la OPS, si tiene conocimiento a nivel de los países miembros de la Organización Panamericana, cuáles son, digamos, los ministerios, primero que han desarrollado mejor su papel de rectoría en materia de salud, pero también en el acompañamiento a este tipo de personas que muchas veces nosotros mismos los discriminamos y que a veces no tomamos medidas. Digo esto porque para el caso de El Salvador, si bien es cierto, hay problemas en el sistema de justicia, que ha habido poco acceso, a nivel de la autoridad sanitaria rectora, se ha estado dando acompañamiento y facilitando condiciones para avanzar en los temas digamos que facilitarles mejores condiciones para que puedan ejercer su trabajo y empoderarse de sus derechos. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi pregunta va para ambos panelistas. No sé si ustedes saben de casos sobre accesibilidad o sobre justicia reproductiva para casos de mujeres lesbianas o mujeres trans. Me refiero específicamente porque aquí en Perú la salud reproductiva tiene un enfoque bastante heteronormativo. Entonces hay la creencia de que, por ejemplo, las mujeres lesbianas no pueden ser madres o no deben ser madres, y creo que esa es una condición importante de mirar, porque la maternidad pasa por los cuerpos de las mujeres lesbianas y eso no es mirado en los centros de salud ni en los hospitales, y son víctimas de discriminación y de violencia constante, o los casos en que deciden no ser madres, no ejercer una maternidad, también son estigmatizadas y vulnerabilizadas y afectadas en sus derechos. Entonces, a mí me interesaría saber si ustedes conocen de algunas experiencias positivas, importantes,
que podrían compartirnos. Grecia Lozano de Honduras. Entendemos, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas de emergencias como parte de los medicamentos para el uso de emergencia, precisamente, que los estados deberían de garantizar en la prestación de servicios en términos de salud. La opinión va para ambos, para la chica y el chico. ¿Qué opinión, por un lado, ha desarrollado la Comisión Interamericana respecto al estándar de debida diligencia y no regresividad en términos de prestación de servicios, pero dirigidos más a la prestación de este medicamento PAE? Y en términos ya al compañero Oscar, ¿en qué marco? Porque vi en la presentación que estabas desarrollando el análisis sobre el principio de no regresividad. Entonces, ¿cómo va ligado esto, por ejemplo, a la prestación obligatoria de este medicamento específico por parte del Estado, la PAE? Gracias. Voy a quizás conectar dos preguntas, pero después le pido a Fanny que también, dos respuestas, le pido a Fanny que también agregue. En temas de accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres lesbianas y trans, lo voy a conectar también con la pregunta de discapacidad. Cuando vemos el tema de salud, intervenciones en materia de salud y desarrollar estándares normativos para entender obligaciones en salud, sí hay realidades fácticas que van a determinar que distintos grupos vulnerables se vean afectados de manera distinta, pero el estándar de no discriminación de acceso es el mismo estándar que podría aplicar para distintos grupos. O sea, no necesariamente creo que para cada grupo vulnerable hay que crear un orden normativo distinto, que ha sido parte del problema como hemos avanzado en materia de salud. Quienes trabajan salud mental tienen su legislación en salud mental y hay que avanzar a través de legislación específica en salud mental. Salud sexual y reproductiva se pretende que sea crear ese espacio específico que ataca todos los problemas de salud. Ha sido útil, creo que ha creado barreras porque no hemos visto cómo necesariamente los principios aplican de manera transversal, no solo para un tema específico en salud. En temas de no discriminación, entiendo si hay un marco normativo de personas con discapacidad, sí es un tema que no ha sido incorporado, ha habido jurisprudencia en temas de salud mental, ahora hemos visto, quizás empieza a surgir más jurisprudencia en este espacio, pero creo que es el mismo marco de acceso, garantía efectiva, de lograr el acceso al servicio de salud, entender salud como más allá de solo el elemento específico de acceso, pero en el caso en particular de salud reproductiva para mujeres lesbianas y trans, o sea, si se define que hay discriminación para el acceso a las mujeres lesbianas y trans a este tipo de servicios, creo que es el mismo argumento que podría aplicar para discriminación de acceso a mujeres. Lo que creo es que hay que elaborar más en esa conexión y empujar un poco más esa argumentación. Entiendo que es difícil porque son realidades distintas, no hay sensibilización de los distintos operadores jurídicos, creo que hay que hacer trabajo de sensibilización. En temas de discapacidades hay un network internacional que ha estado trabajando el tema de discapacidad desde una perspectiva legal, desde una perspectiva de universidad, desde una perspectiva de incidencia, y creo que hay posibilidad para avanzar. Nosotros vemos el tema desde una perspectiva de salud y es importante ver la coherencia en el uso de esos principios legales, no necesariamente tratar de reformular el principio legal para el tema específico que estamos tratando, pero cómo lo podemos aplicar para los temas específicos y mantener una cierta coherencia de cómo entendemos las obligaciones de los estados en materia de salud. En temas de desarrollo jurisprudencial de la dimensión social de salud, tenemos salud física, salud integral, la podemos entender como mental, física y social. Creo que ha habido avance en términos de determinantes sociales y de las condiciones que tienen que existir en sociedad para que alguien pueda vivir una vida saludable. El derecho a la salud puede ser tan elástico como lo queramos hacer ver. Podemos extender el derecho a la salud para incorporar obligaciones, prestaciones que van mucho más allá de salud, que tienen que ver con vivienda, con agua, con trabajo. Sí hay que tener un cierto rigor de cómo lo extendemos, porque si lo hacemos el derecho de todo termina siendo el derecho de nada también, ¿no? Pero creo que en el espacio de determinantes sociales, de esas condiciones que tiene que haber en sociedad para que la gente pueda vivir vida saludable, hay desarrollo de obligaciones de los estados en salud con la dimensión social. Eso está desde decisiones que tienen que ver con nutrición, obesidad infantil, con tabaco, con temas conectando derecho a la salud en el espacio ambiental también. Hay toda esa dimensión de salud ambiental que ha tenido también una conexión con temas de salud social. Y salud social también ha estado muy involucrada, muy conectada con temas específicos de salud mental. A ver qué otra...
Respecto a los ministerios, ¿cuál sería una buena práctica? Un ministerio que ha hecho el acompañamiento y que ha hecho quizás la rectoría en salud de manera más efectiva. Yo no estoy en la OPS, la persona que iba a presentar es un abogado de la OPS, pero yo estoy en Georgetown. No sé si en el espacio de salud puede haber un mejor ejemplo. Creo que hay en distintos temas, hay ministerios que han asumido liderato en temas de salud mental. Por ejemplo, tuvimos en algún momento, Argentina asumió una posición fuerte para tratar de avanzar políticas en temas de salud mental. Pero no creo, no sé, que quizás le dejo a Fanny que comente más en la población LGBTI, pero no creo que hay ahora un ministerio que yo vería como el que está trabajando estos temas de manera más eficiente, pero igual no trabajo directamente con los ministerios, con muchos ministerios de la región. Finalmente, no regresividad, pastilla, anticoncepción oral de emergencia. Creo que el principio se puede utilizar. El tema es cómo se garantizó ese servicio y por qué se elimina y se reduce el acceso a ese servicio. Lo que creo es que tenemos que desarrollar ese tipo de contenido. Hay todo un tema de evidencia científica, de regular en espacios donde no se tiene certeza científica. En este espacio ni siquiera creo que se dé eso. Fue más una decisión, ¿cómo la llamaste tú? Creo que dijiste aberrante, pero te voy a citar a ti. ¿No? Lo que sí creo es que hay que desarrollar ese estándar. Si hubo acceso en algún momento que se estaba prestando en el servicio público y ese acceso se eliminó, no por una razón justificada, no hubo un análisis de costo, no hubo un análisis de redistribución de recursos, no hubo un análisis de cómo eliminar el acceso a esto nos va a permitir incrementar acceso. Ese no fue el motivo por el cual se hizo, que en una de las láminas tenía como estándares de cómo podemos verdaderamente justificar regresividad en el espacio del derecho a la salud. Entonces creo que el argumento se puede hacer bastante fácil. Había acceso, no lo hay, no hay una justificación para eliminar acceso más que tratar de imponer patrones morales y religiosos en la población a través de regulación en este espacio. Creo que con eso, para lo único que quería comentar, y aprovecho nada más, que era con lo del el derecho penal, no regresividad, y cómo la importancia de traer estos temas a salud. Tradicionalmente en muchos países trabajamos aborto, temas de salud sexual y reproductiva, como desde la perspectiva de autonomía, libre desarrollo de la personalidad, que en realidad lo que busca es excluir la intervención del Estado en nuestra esfera personal. Es que el Estado quede fuera y que no haya intervención. Cuando lo vemos desde la perspectiva de derecho social, es más sobre crear ese ambiente, crear esos mecanismos regulatorios para el goce efectivo de esos derechos. Entonces, cuando lo traemos a ese ámbito, el derecho penal se vuelve como una herramienta totalmente inefectiva para hacer nada en este espacio. Entonces es más como la efectividad de lograr el objetivo que se persigue con la norma penal y no necesariamente el principio que es más teórico de autonomía y determinación y excluir el derecho penal de la esfera individual. Gracias y muchas gracias por las preguntas provocadoras. Bueno, en temas de anticoncepción oral de emergencia aún no ha habido algún caso de la Comisión Interamericana en la cual se pueda desarrollar ese estándar, pero sí, y también va lo mismo en relación con la justicia reproductiva de mujeres lesbianas. La Comisión Interamericana crea la unidad especializada para trabajar en temas LGBTI hace apenas 4 años, hace apenas 1 año tiene la relatoría en existencia. Entonces, los temas iniciales en los cuales se ha enfocado la Comisión para hablar de estas poblaciones ha sido en temas de violencia. No quiere decir que más adelante no se desarrollen estándares en relación con discriminación, por ejemplo, familiar o el derecho a formar una familia de mujeres lesbianas. Sin embargo, sí mencionar el caso muy conocido, el caso de la jueza Karen Atala. Es un caso que fue el primer caso decidido por la Corte Interamericana en temas de orientación sexual. Ese caso se relaciona con la discriminación que sufrió una mujer lesbiana, mujer lesbiana chilena, cuando le fue quitada la custodia de sus 3 hijas menores por ser lesbiana. En esa decisión, la Comisión Interamericana y luego la Corte hacen un análisis interpretativo de lo que es la obligación general de no discriminación que se encuentra inserta en el artículo 1.1 de la Convención Americana. En el artículo 1.1 de la Convención Americana se establece que todos los estados tienen el deber de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Convención sin discriminación alguna, y enumera algunos motivos, pero dice, es una cláusula abierta de no discriminación y dice cualquier otra condición.
en la interpretación de la Convención Americana, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y dijeron que la orientación sexual y la identidad de género, metió la Corte ahí, son causales, motivos sospechosos de discriminación, y por lo tanto los estados deben garantizar todos los derechos sin discriminación con base en estos asuntos. Pero también mencionar que en relación con el tema de la violencia sexual, la CIDH y la Corte han establecido que la obligación de dar respuesta a instancias de violencia sexual también incluye buscar mitigar las consecuencias de esta violencia. Las consecuencias de esta violencia pueden ser consecuencias relacionadas con un embarazo no deseado, por ejemplo, ¿no? Pero se podría entender de esa manera. También comentarles que la Comisión Interamericana en marzo de este año emitió un comunicado de prensa en el marco del Día Internacional de la Mujer, específicamente haciendo referencia a la situación de violaciones de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región. Incluyó situaciones que han sido puestas en conocimiento de la Comisión a través del sistema de casos peticiones individuales, como por ejemplo la esterilización forzada, que sigue existiendo. Se admitió un caso hace un par de años sobre la esterilización forzada de mujeres con VIH, viviendo con VIH en Chile. También, por ejemplo, mencionó ciertos retos en relación con proveer la anticoncepción oral de emergencia, mencionó los obstáculos legales a la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, pero también los obstáculos de facto para casos de aborto terapéutico. Y en relación con lo que mencionaban sobre la situación de mujeres con discapacidad, mencionar también que están insertas dentro del 1.1 de la Convención Americana, pero también la Convención de Belém do Pará, que es el instrumento más ratificado en la región en temas de derechos humanos, de la cual se habló ayer, incluye un artículo que establece este principio de que, lo que ya todos y todas sabemos, no todas las mujeres sufrimos la violencia de la misma manera por tener ciertos privilegios o no tener ciertos privilegios. En relación con las situaciones que hacen que una persona sea más vulnerable a la violencia y a la discriminación, se incluye en la Convención de Belém do Pará la discapacidad. Y yo creo que es y también hay, digamos, a nivel internacional, como ya debes de saber, ha habido hay varios casos de esterilización forzada de mujeres con discapacidad, y también hay estudios que hablan de que existe una mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad a sufrir violencia sexual. Y solamente terminar diciendo que creo que existe mucho trabajo aún por hacer en relación con temas de discapacidad por parte de la Comisión Interamericana. Creo que deben de llegar más casos, pero también es necesario que se empiecen a ver las distintas interseccionalidades que sufren, por ejemplo, una mujer lesbiana, afrodescendiente, desplazada interna, que también tiene una discapacidad, y cómo el Estado debe responder a cada una de esas múltiples situaciones de discriminación de una manera diferenciada. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta es si hay antecedentes o qué antecedentes jurisprudenciales me podrían señalar respecto de cuando la estructura de los procesos judiciales locales impide el acceso a la justicia y de esa forma impide el derecho impide la debida diligencia, si se quiere, del Estado. No sé si se entiende o lo explico un poquito mejor. Ocurre a veces que la estructura de los procesos judiciales locales impide, por algún vericueto procesal exclusivamente, que los Estados realmente concreten la obligación de investigar y de promover para la víctima de violencia un juicio oportuno o una investigación, como dice el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Entonces, lo que genera en los hechos es que, por ejemplo, o por un plazo o porque no se ha interpuesto de tal o cual forma o con una fórmula determinada por un exceso ritual manifiesto, los tribunales ceden la obligación de investigar con debida diligencia. Hay antecedentes en los cuales el proceso formal o por formalismos no se puede declinar la obligación de investigar con debida diligencia.
Quizás a esa pregunta yo le sumaría una inquietud de Fanny y Oscar en relación a lo que plantea la compañera que ha intervenido, ¿no? En relación, siempre, al menos yo me he preguntado en algunos casos, si es que las regulaciones procesales para casos de investigación de violencia sexual, por ejemplo, tendrían, y al ver que tiene una base de discriminación estructural, tendría que tener las mismas reglas procesales que otros delitos, ¿no? Porque como bien ha manifestado la persona que ha participado, muchas veces por plazos, por ejemplo, muchas personas o víctimas no necesariamente pueden hacer efectivamente una defensa o apersonarse al proceso de una manera adecuada o cautelar sus intereses de una manera adecuada, ¿no? Ya sea por no constituirse en parte civil adecuadamente o otro tipo de circunstancias, ¿no? Y que muchas veces esta intervención, por ejemplo, no a tiempo, vencido el plazo procesal establecido por norma general, impide que puedas, en muchos casos, incluso discutir la sentencia final en términos de cuando se fija pena o cuando se fija reparación civil. ¿Qué opinión les merece eso? O sea, ¿creen que debería haber una regulación especial, que no deberían ser las mismas reglas procesales o bueno, cuáles son sus reflexiones? Gracias. Y gracias por la pregunta porque me hace pensar. Estoy pensando básicamente en dos casos. Los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega son dos casos de violación sexual por parte de agentes militares en México en contextos de alta militarización. En esos casos las investigaciones fueron llevadas, según lo que determinó la comisión en la Corte, de una manera deficiente porque fueron llevadas por el foro militar. La comisión y la Corte determinaron, y han determinado también en otros casos, que no es el fuero, que debe ser la jurisdicción ordinaria la que debe investigar estos casos. Y también me hace pensar en el caso de Campo Algodonero. Los famosos casos de Campo Algodonero son los casos, creo que fueron mencionados ayer, son casos que se refieren a víctimas de feminicidios en México, asesinatos masivos de mujeres entre el 1993 en adelante. El caso de Campo Algodonero fueron 3 mujeres que fueron halladas en el Campo Algodonero. Y en ese caso particular, la Corte y la Comisión y la Corte hacen 2 hallazgos importantes que responden un poco a tu inquietud. Número 1, en el momento en que las mujeres, las madres, sobre todo las madres, van a denunciar que sus hijas desaparecieron, no les tomaban la denuncia y no les querían recibir la queja. Decían que había que esperar, de acuerdo al protocolo interno, 72 horas, creo que era. Y eso la Comisión y la Corte encontraron que era violatorio del acceso a la justicia, porque en esas horas eran vitales precisamente para poder hallar y probablemente las hubieran encontrado con vida. El tema ahí era que eso se enmarca dentro de un contexto en el cual el Estado sabía que había una discriminación absolutamente sistematizada respecto de mujeres. Y entonces, digamos, no se da aislado, sino que se da en ese contexto. Y luego también, en ese mismo caso, la Comisión y la Corte hallaron que hubo una serie de falencias al inicio del hallazgo de los cuerpos y la investigación inicial, que hizo que se hiciera infructuosa la investigación después. Digamos, si se dejan de hacer ciertas diligencias que se tienen que hacer al primer momento, pues eso tiene un efecto absolutamente en detrimento de que finalmente se pueda obtener la verdad de lo sucedido. Entonces, por ejemplo, eso ocasionó que hubieran pasado 5 años sin que hubiera habido ningún tipo de avance en la investigación, precisamente porque no se hicieron esas investigaciones al inicio. Y para responder a tu inquietud, la verdad es que es un debate que hemos tenido Oscar y yo y que siempre hemos pensado al respecto. Yo creería que, digamos, esta es mi opinión personal, llevar a cabo una investigación debida
con estándares de debida diligencia, requiere que se adopte una perspectiva de género, y eso implica tomar en cuenta, por ejemplo, lo mencionaba ayer Luz Patricia Mejía, que no se puede tomar ciertas características particulares o la historia sexual de la víctima para desacreditar lo que dice. Y en ese sentido, creo que deben de, digamos, estos protocolos que se utilizan para llevar a cabo esto, para investigar estos casos y judicializar estos casos, y que la Administración de Justicia debe hacerlo de acuerdo a perspectiva de género, incluye una perspectiva particular de lo que significa la violencia sexual. En uno de los casos de Rosendo Cantú o Inés Fernández Ortega, ahorita los confundo porque son muy similares, había habido, el Estado había hecho todo un cuestionamiento de por qué la víctima se había retractado y había dicho primero y después había dicho otra versión. Entonces la Corte en ese caso dijo que se deben también tomar en cuenta otros elementos, que es bastante normal que una mujer víctima de violencia sexual pueda tener distintas versiones de lo que pasó. Entonces, por un lado dices, bueno, se debe tomar en cuenta la declaración de la víctima, pero por otro lado dices, bueno, pero cuando tienes inconsistencia también tienes que analizar toda una serie de contextos, y creo que eso significa que tienes que aplicar, digamos, una mirada diferenciada cuando analizas casos de violencia sexual respecto de mujeres, también cuando analizas casos de violencia sexual respecto de mujeres lesbianas o de mujeres con discapacidad. Y eso es justo lo que comentamos ahora, porque Oscar ve más bien una mirada que tiene que ser una mirada más macro, que no debería de, bueno, no voy a hablar por él, pero para mí me parece que no es contradictorio, que simplemente se tiene que tener ese ojo diferenciador, porque evidentemente la violencia sexual no todas las mujeres la sufrimos de la misma manera. Gracias. Yo solo agrego un poco, conectando con ese último comentario y reflexión. No es un tema que he trabajado, yo no soy penalista, no he trabajado desde tratar de ver algún rigor en cómo utilizamos el derecho penal, procesal penal o procedimental, específicos procedimientos como un todo, pero lo que sí siento es que en este espacio lo que hay que tener es una coherencia en el uso de los argumentos legales. No podemos creer que cada tema requiere una intervención diferenciada, que cada tema en particular, por los hechos que tengan, necesita un procedimiento legal distinto, una legislación distinta. Creo que hay marcos que se pueden utilizar, existentes, que se pueden utilizar para usar los marcos existentes y ampliar la interpretación de qué quiere decir esos marcos diferenciados, pero no quiere decir que yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fanny. Hay que tener protocolos de cómo se aplican esos marcos procedimentales existentes de manera diferenciada, dependiendo de la victimización, pero de las víctimas y de la realidad fáctica de la situación. De nuevo, no es algo que he trabajado, lo he conversado mucho, y he estado hablando con Rebeca, que nos ha tratado de empujar a pensar cómo utilizamos el derecho penal de forma más coherente. ¿Por qué queremos que el derecho penal esté excluido en el contexto de aborto, pero queremos un tipo penal específico en el caso de violencia sexual? Hay una incongruencia desde la visión del derecho penal en salud sexual y reproductiva, o no. ¿Cómo podemos ver esa aplicación? Lo mismo pasaría para procedimental. Si hay procesos específicos que quisiéramos, ¿cuál es la justificación de por qué en un caso sí, por qué en otro caso no? Ver esa coherencia de cómo vemos esta disciplina legal aplicada a estos temas particulares. Sí entiendo que hay realidades diferenciadas, entiendo que no es una solución que aplica para todos, pero no sé si la solución pasa por cambiar el marco normativo más amplio, y no hay otras soluciones como utilizando el marco normativo existente. De nuevo, no es algo que trabaja, es un proyecto que queremos tratar de arrancar para ver esa interpretación mucho más armónica y tratar de tener esos estándares donde utilizamos los principios legales de manera mucho más armónica en distintos temas de salud. Bueno, muchas gracias. Quizás sí, yo creo que este tema es un tema muy importante a seguir debatiéndolo, ¿no? Porque si bien es cierto, algunos de los obstáculos, al menos cuando uno analiza algunos procesos judiciales en casos de violencia sexual, por ejemplo, llámese niños o adolescentes, uno de los problemas muy persistentes es los temas procesales en cuanto a plazos, como apersonamientos, ¿no? Y bueno, uno ya no puede discutir, por ejemplo, el apersonamiento de un proceso cuando el plazo ya venció.
Pero por otro lado me ponía a pensar, y eso solamente para dejarlo como un tópico a seguir de pronto discutiendo esto, es que la regulación laboral, por ejemplo, tiene reglas procesales distintas, ¿no? La regulación, por ejemplo, del derecho al consumo también tiene relaciones distintas porque entiende en cierta medida que hay una relación de poder asimétrica. Entonces, en estos procesos o en esos procedimientos se establece, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba y tiene otras reglas procedimentales que plantean otro enfoque de proceso o de reglas procesales, ¿no? Entonces, en ese sentido, obedeciendo una lectura, digamos, de discriminaciones estructurales, quizás, yo aquí también llamaría a la profesora Bartlett, que plantea una herramienta muy importante para el litigio de casos, ¿no? Y para también cómo es que desde los operadores tienen que analizar los casos y ver las circunstancias específicas de los casos cuando hay circunstancias de discriminación estructurales. Pero sí me parece un tema que deberíamos discutir, como bien lo ha mencionado Fanny, que me parece súper interesante, que acá en el Perú al menos hemos avanzado en cierta medida con algunos acuerdos plenarios, con algunos jueces, por ejemplo, de ver como el testimonio como prueba anticipada de las víctimas o el testimonio como prueba única, si es que es la única prueba, el testimonio de la víctima es la que prevalece, o analizar que la no uniformidad de la versión de la víctima no puede verse como un elemento que descalifique a la versión de ella, ¿no? Sino ver la versión que podría ser la más coherente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de verdad a Fanny y a Oscar por haber compartido con nosotros este espacio y a ustedes por haber estado aquí en esta sala. Muchísimas gracias.